Bienvenidos a otro video de Nadie es Chonte para calcular medidas de tendencia central en datos agrupados y tú tampoco. Para el video de hoy vamos a calcular nuestras primeras magnitudes, que son el promedio ya lo calculamos, pero aquí vamos a agregar la mediana y la moda. Estas medidas de tendencia son como para generalizar nuestros datos, como para ver, bueno, qué dato fue el que se repitió más, o cuál es el que me puede representar a todos, o cuál es el que está en medio. Si quieres ir al cálculo de alguna magnitud en específico, pues en el video están los apartados, y este es el ejercicio que yo voy a utilizar y he estado desarrollando durante los ejercicios. Son promedios de rendimientos de automóvil. Aquí están mis 75 datos registrados revueltos y con ellos hice la tabla de distribución de frecuencia que verán más adelante. Hipotéticamente yo recabé 75 de estos rendimientos de millas por galón y bueno, voy a utilizar mis medidas centrales como para ver cuál es el rendimiento que más se repite en mi investigación y pues sacar conclusiones de eso. Tal vez el promedio me satisfaga o tal vez no es lo que yo buscaba. Bien amigos, para hacer el cálculo de las medidas de tendencia central vamos a utilizar esta tabla de distribución de frecuencia que yo he estado realizando durante los últimos videos y que probablemente tú ya tengas. Pero si tú no la tienes aún hecha, pues no te preocupes, solo vamos a utilizar los límites de clase, o si tienes tú las fronteras de clase, también se llaman límites reales, la frecuencia y la marca de clase y la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia. Bien, la primera que vamos a calcular es el promedio. Este nos sirve para cuando se tienen gran cantidad de observaciones, pues es útil concentrarlas en un valor que sea representativo. El promedio lo calculé en un video ya que está en la caja de descripción, pero aquí te vuelvo a mostrar la fórmula que se utiliza. El promedio se representa con una X con una rayita encima y se calcula multiplicando la frecuencia 1 por la marca de clase 1, sumarlas y esa sumatoria de todas las multiplicaciones se divide entre el total de datos. Por ejemplo, aquí en mi tabla de distribución de frecuencia, pues es verdad que nosotros clasificamos todos nuestros datos en límites, en clases. Y aquí, por ejemplo, yo representé que había 3 datos dentro de estas fronteras. Pero como yo no sé cuál es el dato específico, yo saqué un promedio entre estos límites que se llama marca de clase. Y podríamos decir que es el promedio y es representativo. Entonces, si tengo 3 datos con un valor representativo de 18.7, lo multiplico y lo coloco en esta columna de acá donde señalo que lo estoy multiplicando, y así multipliqué cada uno. Al final la sumatoria de todos estos resultados me dio 1795 y lo dividí entre mi total de datos registrados y me dio un promedio de 23.94. Podríamos decir que esta cifra es representativa de todos mis 75 datos. Yo puedo decir que el promedio de mis rendimientos de los automóviles de millas por galón fue de 23.94. Otra medida que puede ser representativa es la moda. La moda es fácil porque ya sabes que la moda es lo que más se repite, lo que pues a lo mejor llevan todos o es una tendencia, pues así como en la vida real. La moda en los datos agrupados es un poco difícil de detectar porque no sabemos qué datos se está repitiendo más. Esta es la fórmula que vamos a utilizar y te la voy a explicar qué significa cada uno de estas letras. Por ejemplo, aquí cuando son datos individuales, pues es fácil darnos cuenta qué datos se están repitiendo. Aquí pues veo que se está repitiendo el 21.8 y el 21.7. Pero cuando son agrupados se representa como M0 y L representa el límite real inferior de la frontera de la clase modal. Este es incremento 1, es la diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior. Y este incremento 2 es la diferencia de la frecuencia de la clase modal y la clase siguiente. Y la A es amplitud de clase.
por el momento estoy seguro de que no entendiste nada, así que mejor vamos a ponernos a realizarlo en el ejercicio que tengo aquí. Vamos a utilizar las frecuencias únicamente y los límites reales. A lo que se refiere cuando en la fórmula te dicen clase modal es aquella clase en donde existan más datos registrados entre mis límites. Por ejemplo, entre mis límites de 23.95 a 25.45 hubo 18 datos que cumplen con esos requisitos. Eso significa que mi clase modal pues sería la de 23.95 a 25.45. Me dicen que L tiene que ser el límite real inferior, o sea, ¿de dónde empieza? ¿De dónde empieza? Pues desde el 23.95. Ahora, el incremento 1 dice que es la diferencia. Diferencia es una resta entre la frecuencia de mi clase modal, o sea, 18, el número que más se repite, menos la frecuencia de mi clase anterior, que está antes que el 18, pues el 15. Porque pues recuerda que es de menor a mayor. Aquí abajo me vuelve a decir que es el incremento 1, entonces es lo mismo. El 18 menos el 15. Y después dice que el incremento 2 es la diferencia de la frecuencia de la clase modal y la clase siguiente. Otra vez una resta, diferencia. Entre la frecuencia que más se repite, o sea, el número más grandote ahí de esa columna, 18, menos la frecuencia de la clase siguiente, que está después del 18, pues el 10. Y la amplitud de clase ya deberías de saberla, pero si no, pues la amplitud de clase es cuántos datos abarca desde el límite inferior al superior. O sea, si tú restas 19.45 menos 17.95, te va a dar tu amplitud de clase. Y lo puedes aplicar a cualquiera de estas clases, siempre va a ser el mismo ancho. Entonces, aquí viene lo bueno. ¿Cómo voy a saber qué hacer primero? Para eso nos sirven la jerarquía de operaciones y las paréntesis. Los paréntesis son amigos. Primero voy a poner en mi calculadora el 23.95 y voy a sumar, así como viene aquí en la fórmula, igualito. 23.95 más, y voy a abrir un paréntesis para decirle que yo quiero sumarle todo, y voy a abrir aquí el símbolo de fracción y voy a poner entre paréntesis mi resta de 18 menos 15. Cierro los paréntesis y abajo abro paréntesis, vuelvo a poner 18 menos 15, cierro paréntesis, pongo el símbolo de más y abro el 18 menos 10 y cierro el paréntesis. Después quiero cerrar este paréntesis con el que yo inicié mis fracciones. Recuerda que no puede haber ningún paréntesis solitario, siempre van en parejita. Y por último, pues voy a poner otra vez en paréntesis la amplitud de clase para decirle que yo después de que termine todo esto, pues lo voy a multiplicar por 1.5. Y eso me va a dar igual a 24.16, pero aquí me di cuenta que tuve un error porque aquí a la resta de 18 menos 15 olvidé ponerle un 1. Procura siempre vigilar que pusiste bien toda tu fórmula. Ahora sí. Dice que mi moda fue de 24.35, pero lo podemos dejar en 3 decimales o dejarlo en 2. 23.24.35. Aquí nos damos cuenta que se diferenció un poco del promedio. Pero pues si yo puedo tomar como válida una medida de tendencia central en que el rendimiento que más se repitió en mis datos fue de 24.35,9. Si lo quisiera hacer en Excel, pues primero abres el igual en la celda donde quiero el resultado. Después voy a apuntar normalito mi límite real inferior de la clase modal 23.95.
y después voy a sumarle y voy a abrir un paréntesis para decir que lo voy a poner con la fracción, otro paréntesis para decirle que yo voy a realizar esta resta y otro paréntesis más para decirle que voy a dividirlo también. Voy a dar clic en la celda de mi frecuencia modal menos clic en la frecuencia anterior. Luego voy a poner una diagonal y abro paréntesis, doy clic otra vez en mi frecuencia que más se repite, 18, menos la frecuencia anterior, 15, cierro paréntesis y luego eso voy a sumarlo, voy a abrir otros paréntesis, clic en la celda de frecuencia modal menos la frecuencia posterior, o sea el 10, cierro paréntesis, cierro el paréntesis de toda mi fracción y voy a multiplicar, voy a poner un asterisco que significa multiplicación y voy a escribir mi amplitud de clase. Si tú tuvieras una calculadora que no representa la fracción, pues esto aplicaría también para esto. Aquí olvidé poner el asterisco, lo voy a poner. Y al finalizar todo, tú vas a poner Enter. Aquí me salió diferente mi moda porque de seguro escribí algo mal. Y me di cuenta que debería de ser la de 10 menos la de 9, no la de 9 menos la de 10. Tienes que fijarte muy bien que en la resta se importa el orden. Es 18 menos 15, no 15 menos 18. Y ahora sí, listo, ya tenemos nuestra moda ya completada. La última medida de tendencia central es la mediana. La mediana aquí no se ve influenciada por qué tantos datos hay de más y qué tantos datos hay de menos. Por ejemplo, aquí tenemos su fórmula. Y pues bueno, no es como en el promedio que a lo mejor a ti te está yendo súper mal en el semestre, pero dices, si saco 8 aumento mi promedio y ya la hice. No, aquí la mediana es el punto medio y se acabó. Y se representa como ME, como ME. Aquí es el límite real inferior de la frontera en donde se encuentra la mediana. N es el número total de datos. FA es la frecuencia acumulada menos que de la clase anterior de la mediana. F es la frecuencia de clase en que está la mediana. Y A, la amplitud de clase. Cada vez se nos pone más complicada, pero mira, vamos paso a paso y vas a ver cómo si le entiendes. Aquí primero tenemos que detectar la mediana sencillita. Tú ya sabes que la mediana pues es el punto medio de todos tus datos. Si tú tienes 50 datos, tienes que dividirlo entre 2 y te va a salir que el dato 25 es la mediana. Si tú divides 70, en mi caso 75, entre 2 me da 37.5. Entonces, para comprobar en dónde está tu mediana, te vas a guiar con la columna de las frecuencias acumuladas. Mira, me voy por acá para la tabla. Aquí está. Si es 37.5, mi frecuencia acumulada sería en 55. ¿Por qué? Porque 37 pues es menor a 37.5. Entonces si es menor no cuenta, te tienes que ir a la siguiente. La siguiente que yo tengo es 55. No le hace que se pase por un montón. Tú sabes que la mediana está entre esos 55 datos. Entonces voy a sustituirlo aquí. 37 es mi frecuencia acumulada anterior a donde tengo mi mediana. O sea, el número anterior del 55 es 37. Aquí es 18 y aquí es 1.5. Porque 18 pues es la frecuencia en donde está mi mediana. Entonces aquí tengo mi calculadora, 23.95. Le voy a sumar, entre paréntesis, mi número de datos entre 2. Aquí vas a poner cuántos datos tú tienes registrado. En mi caso yo tengo 75. Le voy a poner entre paréntesis porque luego le voy a restar aquí la frecuencia. Entonces 75 entre 2. El 2 nunca cambia, tú siempre divide entre 2. Así dice la fórmula. Cierro paréntesis y luego doy menos mi frecuencia acumulada. Recuerdas la acumulada anterior a donde tú tienes la mediana. Y por último abajo es la frecuencia en donde está tu mediana. Aquí en mi columna me di cuenta que fácilmente que es 18.
y luego lo multiplico por mi amplitud de clase. Y al final cierro paréntesis, doy igual y me da en decimal para tenerlo, digo en fracción para tener decimal le doy aquí y me da que mi mediana es 23.99. Lo voy a redondear a 2 decimales. Tú pues pregúntale a tu maestro cuánto es conveniente. Voy a apuntar aquí 23.99. Si te fijas, los tres salieron muy igualitos. Eso significa que mis datos están muy centrados. Igual si lo quieres calcular en Excel, pues pones igual, escribes igual 23.95, que es el límite real inferior de la frontera en donde se encuentra la mediana. Si mi mediana se encontraba en 55, pues el 55 pertenecía aquí a estas clases de 23.95. Luego voy a abrir 3 paréntesis porque primero quiero hacer esta división y luego lo voy a restar. Entonces voy a poner aquí mi total de datos. Voy a dar clic en la celda donde tengo mi total de datos. Voy a poner una diagonal que significa división entre 2. Cierro paréntesis y luego voy a poner una resta de que le voy a restar mi frecuencia anterior 37, cierro paréntesis y luego voy a poner otra diagonal porque todo esto lo quiero dividir entre mi frecuencia en donde se encuentra la mediana, que es 18. Cierro el último paréntesis para poner el asterisco final de que vamos a multiplicar por la amplitud de clase. 1.5 y doy enter. Y aquí tenemos ya mi frecuencia. Voy a quitarle decimales dándole aquí en donde está el número. Y listo, ya tenemos nuestras 3 medidas centrales. Eso ha sido todo por este video. No olvides darle like, suscribirte, comentar si tienes alguna duda, compartirlo con algún amigo que le pueda servir. Y en la cajita de descripción les dejo el resto de los videos. No lo olviden.